Shalom, paz a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a esta sexta clase de consideraciones básicas del judaísmo. El tema de hoy pues son las fiestas judías, ¿no? Tenemos que aclarar que hay dos tipos de fiestas que se consideran judías. Unas son las que están en la Biblia, en el libro de Baikra, capítulo 23, donde Dios dice: estas son mis fiestas, mis tiempos señalados, donde el pueblo de Israel tiene que venir a adorarme o guardar estas fiestas. Y también hay fiestas civiles, ¿no? Pero en la clase de hoy vamos a abarcar lo que es de una manera básica, sencilla, lo que son las fiestas judías o de Israel o de los que las practican, porque hoy hay muchos grupos que no necesariamente son judíos ni israelitas y practican estas fiestas de Levítico capítulo 23. También hay israelíes, es decir, gente que ha nacido en la nación de Israel desde 1948 y también practican estas fiestas sin necesidad de ser judíos ni de israelitas, porque un judío es alguien que practica las creencias judías o viene del cuarto hijo de Jacob, que es Judá, o un israelita es alguien que proviene de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre como Israel, como una nación que llegó a ser. Y obviamente también hablamos de israelí, que es el que nace en la nación fundada desde el 12 de mayo de 1948. Entonces, estas fiestas también son celebradas por muchos grupos cristianos y de otras religiones que gustan de celebrar estas fiestas. Entonces, en la Torah, pues Dios dice: estas son mis fiestas, en el libro de Baikra o Levítico capítulo 23. Sin embargo, obviamente el pueblo que más las celebra es el pueblo judío. Entonces, las fiestas en Israel son religiosas y civiles. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es las fiestas religiosas. La primera pues es el Shabbat, ya que según las ordenanzas de la Torah, esta fiesta debe celebrarse una vez a la semana. Es el séptimo día de la semana. Recuerden que la semana tiene 7 días y obviamente el Eterno dice que cuando se oculta el sol comienza un nuevo día. Recuerden que en el Bereshit o Génesis capítulo 1 se menciona que fue el atardecer y ya cuando comienza la noche comienza el primer día, hasta cuando vuelve a ocultarse el sol el siguiente día y así sucesivamente. Entonces el Shabbat es lo que hoy llamaríamos nosotros al finalizar el viernes, pero en la tarde, cuando ya es más o menos 6:30 de la tarde, 6:39 acá en Ecuador más o menos de la tarde, del viernes, que sigue siendo viernes hasta la medianoche acá en Occidente, de acuerdo al calendario gregoriano. Sin embargo, en el calendario de Dios, pues lo que sería el viernes a las 6:39 más o menos en Ecuador, ya termina el viernes y comienza el Shabbat. Comienza el séptimo día de la semana y claro, obviamente Shabbat quiere decir cesar, porque Dios cesó de su trabajo de la creación, que menciona el libro de Génesis. Entonces, ya el judaísmo considera el Shabbat una fiesta porque tiene que dedicarse a adorar a Dios. Y eso lo vemos en el libro de Levítico capítulo 23, verso 1. Entonces el Shabbat es una ordenanza, es uno de los mandamientos del pueblo de Dios, de Israel, de los judíos. De hecho, hay un dicho judío que dice que el Shabbat cuida al que guarda el Shabbat. Un dicho interesante. Yeshua, Jesús, va a decir en los evangelios que el Shabbat fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. También eso está en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Sin embargo, en este caso estamos viendo un poco los postulados en base al judaísmo. Entonces, en textos como en Éxodo 31, 12, 17, en Isaías 58, 13, pues ya se menciona que una característica principal del Shabbat
es que es el único día de la semana que tiene nombre propio, es decir, los judíos contaban antiguamente, o los israelitas, Shabbat, el séptimo día, de ahí primero de Shabbat, segundo de Shabbat, tercero de Shabbat, cuarto de Shabbat, quinto de Shabbat, Shabbat. Y sabían que ahí terminaba la semana y después otra vez volvían primero de Shabbat, segundo de Shabbat, tercero de Shabbat, cuarto de Shabbat, quinto de Shabbat, sexto de Shabbat, Shabbat. Y así continuaban, ¿no? Entonces esto de ponerle nombres a la semana, como nosotros lo tenemos, domingo en honor al dios Sol, lunes en honor a la diosa Luna, martes en honor al dios Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Saturno, viernes en honor a Venus, la diosa del amor. En realidad esos nombres fueron puestos muy posterior a la época de Yeshua, de Jesús, por los romanos que adoptaron la semana hebrea o israelita de Israel o de los judíos para su calendario, porque durante algunos siglos los romanos, si usted no lo sabía, la semana romana tenía 8 días. Sin embargo, unos 3-4 siglos después de Cristo, adoptaron la semana hebrea de 7 días y tenían estos nombres de los dioses romanos, como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sin embargo, el único día en la Biblia que tiene nombre es el Shabbat. Dicho esto, pues, entonces podemos ver que ya el Shabbat tiene un lugar muy importante en las Sagradas Escrituras, a tal punto que es considerado un día de fiesta donde deben congregarse las familias. En el mundo antiguo lo hacían en sus casas, no trabajaban, no podían encender fuego y obviamente ese día se dedicaban a alabar a Dios, a comentar los textos de la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a través de las diásporas con los tiempos, pues hubo la necesidad de crear sinagogas y vino esa halajá, esa ley rabínica, que donde hay 10 judíos se pone una sinagoga. Y obviamente hoy es muy común que los judíos vayan a las sinagogas. Casi en todos los países donde ellos se encuentran hay sinagogas y se reúnen 10 judíos y ya tienen lo que ellos llaman minyan para poder celebrar el Shabbat, sacando el rollo de la Torá del Aarón, que es el mueble donde se encuentra el rollo de la Torá. Así le llaman al mueble donde se guarda la bendita Torá, le llaman Aarón en honor a Aarón, que fue el hermano de Moshe, el primer Cohen Gadol o el primer sumo sacerdote en el tabernáculo, ¿no? Que luego va a ser el templo. Entonces, primera fiesta, de acuerdo al judaísmo, sería el Shabbat. Segundo, el Pesach, que Pesach ya es una fiesta Sheloshed HaRegalim, es decir, de peregrinaje, ya que esta fiesta desde los tiempos antiguos se la debía celebrar donde Dios llame a celebrársela, que con el tiempo fue en Jerusalén, cuando Dios permitió que el rey David conquiste esa ciudad, la hizo la capital del reino de Israel, de las 12 tribus, y obviamente las personas del pueblo de Israel iban en Pesach a comer con Dios, a celebrar con Dios, a tener esta fiesta que les recordaba la salida de Egipto, a comer el cordero asado, las hierbas amargas y a contar a sus familiares como Dios con mano poderosa a través de las 10 plagas les sacó de Egipto, cómo vivieron 40 años en el desierto. Y eso es Pesach, obviamente, donde se sacrificaba un cordero, el cordero pascual. Y esta fiesta es de peregrinaje, es decir, en la Torá, no importa dónde vivan los israelitas en las 12 tribus, tenían que ir a Jerusalén a comer con Dios, en el templo de Dios. Y obviamente tenemos que entender que esa es una peregrinación. De hecho, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Es un salmo de peregrinación que se lo
cantaba en Pesach al ir a Jerusalén y al regresar de Jerusalén. Igual en las otras dos fiestas de peregrinación que son Shavuot y también Sukkot. Entonces, dicho esto, pues aclaremos que Pesach, por orden de Dios, debe ser celebrado el 14 de Aviv. De igual manera, Aviv es el primer mes en el calendario religioso de Israel o de Dios, porque hay también un calendario civil, que es el Rosh Hashanah, que es entre septiembre y octubre, donde comienza el año civil en Israel. Pero aquí estamos hablando en el calendario religioso, donde Dios le dice en Shemot, en Éxodo, que el primer mes del año va a ser Aviv, lo que los judíos con el tiempo le van a llamar Nisan, después de su cautiverio en Babilonia, ¿no? Entonces el 14 de Aviv, para la mayoría, para otros el 15 de Aviv o de Nisan, ellos tenían que viajar en esa fiesta de celebración a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero que esta Pascua también hay que entender que el judaísmo incluye otro mandamiento importante, que es los 7 días de panes sin levadura, es decir, donde no se puede tener ni en la casa ni comer nada que tenga levadura, ningún tipo de alimento. Entonces, los judíos unieron estas dos fiestas. Entonces, desde el Pesach del 14 o del 15 hasta el 22 de Aviv o de Nisan, Pesach va a durar 7 días, aunque Pesach en la Biblia es una fiesta de un día, y lo que es los panes sin levadura vendría a ser para algunos otra fiesta. Sin embargo, para muchos judíos hoy es una sola fiesta. Se une el 14 de Aviv o 15 según la interpretación, y se va a sumar los 7 días, y va a ser hasta del 14 o del 15 hasta el 22 de Nisan, durante 7 días del Pesach. Y obviamente recuerden, estos 7 días no se puede comer nada que tenga levadura, ni tener en la casa nada que tenga levadura. De acuerdo con la ordenanza bíblica, esta coincide con el pasaje de Levítico capítulo 23, verso 4, 5 y Shemot o Éxodo capítulo 12. Entonces la palabra Pesach significa pasar de largo, y se recuerda cómo el Eterno, bendito sea, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para hacerlos un pueblo libre, librándolos de la muerte de los primogénitos egipcios, ¿no? Se une la fiesta de los panes sin levadura o Hag Masok, ya que la Torah especifica que Pesach, como la festividad, el pan tiene que ser ácimo, es decir, un pan sin levadura. De hecho, algunos dicen que Hillel, un gran rabino que vivió el año 80 antes de Cristo, él inventó el sándwich para Pesach, donde se pone el pan ácimo, sin levadura, y se pone las hierbas amargas, que va a recordar la amargura de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, digámoslo así, esta festividad es también la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Pues dicho esto, yo creo que está claro de que Shabbat, Pesach, panes sin levadura. Hasta aquí ya vamos viendo 3 fiestas judías. La cuarta fiesta, que algunos dividen así, es Bikurim. Es la denominada fiesta de las primicias. Se la encuentra detallada en Baikra o Levítico capítulo 23 del 9 al 14. Esta fiesta se continúa en el siguiente día después de Pesach, en época de cosecha, cuando el grano de cebada comenzaba a recogerse, ¿no? Obviamente aquí hablamos de la cebada, no del trigo. Por ejemplo, acá en Ecuador es muy común comer la machica. ¿Y de dónde proviene, perdón, la machica? De la cebada, no del trigo, sino de la cebada. Entonces acá en la época de cosechar la cebada, pues obviamente se recogía, y según Devarim o Deuteronomio 8:8, los primeros frutos debían ser traídos de las 7 especies por las cuales se ataba a la tierra de Israel: trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles.
Cuando un hombre iba a su campo, huerta o viñedo y veía por primera vez un higo maduro o un racimo de uvas maduro o una granada madura, le envolvía con un junquillo y decía: estos son los primeros frutos, lo cual no se lo comía, sino que se lo entregaba al Eterno, bendito sea, y estos se llevaban en canastas decorados, obviamente al templo, y se entregaba a los sacerdotes, ¿no? O al Cohen Gadol. Entonces los ricos llevaban canastas de oro y de plata, según la tradición de los que tenían, mientras que los pobres utilizaban canastas confeccionadas con ramillas de sauce peladas. Entonces muchos llevaban palomas vivas consigo junto con la canasta como sacrificios. Recuerden que de las aves, los únicos animales que están aptos, según el Eterno, bendito sea, según Dios, para ser sacrificados en el Mishkan, tabernáculo, o luego el templo construido por el sabio Salomón, hijo del rey David, obviamente son las aves, dentro de las aves solo las tórtolas o los palominos. Bien, entonces esto sería la fiesta de los Bikurim, que se menciona en Deuteronomio 26:5, que era una declaración que contenía en pocas palabras elegidas la antigua historia de nuestro pueblo, de los israelitas, de los judíos, incluyendo la esclavitud cuando salieron de Egipto y la liberación. Y concluía con estas palabras: y Él nos ha traído hasta este lugar liberándonos y nos ha dado esta tierra, una tierra que produce leche y miel, y ahora he aquí que he traído los primeros frutos de esta tierra que tú, oh Señor, me has dado. Eso está en el libro de Devarim, conocido en las versiones como Deuteronomio 26:10. Entonces, juntamente con estos eventos que se hacía, también estaba la cuenta del Omer. La cuenta del Omer, que ya era antes de celebrar a Shavuot. Entonces el Omer era una gavilla que mecía el Cohen Gadol o el sumo sacerdote o los sacerdotes en todas las direcciones de la cebada, y se iba contando todos los días, así durante 49 días después de Pesach hasta Shavuot, que en el cristianismo le conocemos como Pentecostés. Entonces la cuenta del Omer era durante 49 días y al siguiente día era Shavuot en hebreo o Pentecostés en griego, ¿no? Entonces el Omer era la ofrenda compuesta por los primeros granos de cebada de la nueva cosecha, y por medio de esta oblación se permitía el consumo de los nuevos granos. Incluso había que ir a la fiesta de Shavuot con 2 panes bien grandes, pero ya con levadura, por orden del Eterno, que el varón de cada familia tenía que hacerlo y llevar al templo en Jerusalén. Y recuerden que Shavuot también es una fiesta de peregrinación. Entonces la otra fiesta es Shavuot. Es una de las 3 fiestas de peregrinaje del judaísmo. Sheloshed Haregalim se la realiza justamente 7 semanas después del Pesach. En los pueblos de Occidente la conocen con el nombre de Pentecostés, mas esta fiesta en realidad se llama la fiesta de las semanas. Se conmemora el 6 de Sivan, más o menos lo que en nuestro calendario sería quizás el mes de junio. En el calendario gregoriano, el 6 de Sivan, según la tradición hebrea, fue cuando se dio Matán Torah. ¿Qué es Matán Torah? Cuando se entregó la Torah. ¿Quién entregó la Torah? Dios, en el Sinaí a Moisés y obviamente al pueblo de Israel. Entonces existe esa tradición en el pueblo de Israel de que se recibió la Torah, la instrucción de Dios, o lo que nosotros llamamos Pentateuco, el 6 de Sivan, cuando es la fiesta de Shavuot. Y cuando vino el Ruach HaKodesh, según el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, también el 6 de Sivan, que sería en Shavuot, en la fiesta que nosotros llamamos Pentecostés, pero en el judaísmo se llama Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces,
En esta fiesta, pues que se halla en Levítico, capítulo 23, del 15 al 22, se une con Bikurim por ser una fiesta agrícola que coincide con el día 50 de la cuenta del Omer. Se conmemora el recibimiento de la Torá de Israel en el Sinaí. Para el judaísmo y para el cristianismo, en Shavuot se recibe el Espíritu Santo. Recuerde que en el libro de los Hechos, escrito por Hillel o Lucas, él menciona que habían judíos, israelitas de todas las naciones de la tierra, porque por la diáspora, tanto judíos como israelitas estaban regados e iban a adorar a Dios conforme al mandato que ellos tenían en el templo en la fiesta de Shavuot. Y ahí fue cuando el Ruach HaKodesh, según el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, descendió y hablaron en idiomas los apóstoles, los discípulos de Yeshua, y hablaron en idiomas a esos judíos que venían de España, de Sefarad, que venían, como ahí mismo menciona el autor de Lucas, de otros pueblos, y les escuchaban hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Pero hay que entender que estas personas que estaban en Pentecostés o en Shavuot de otros pueblos eran judíos también, eran israelitas que conocían la Torá, que por la diáspora o los negocios vivían en otros lugares, pero venían a cumplir el mandamiento de adorar a Dios y comer con Dios en la fiesta de Shavuot. Y bueno, el texto bíblico dice que muchos creyeron y fueron bautizados, dicen las traducciones cristianas, pero de pronto era lo que ellos darían es tevilá, es decir, purificación, es algo más judío. Otra fiesta importante es Yom Teruah o Rosh Hashanah, que es en el calendario religioso sería Yom Teruah, el día de hacer sonar las dos trompetas de plata, que después de la destrucción del templo ya no hay. Entonces hoy el judío hace sonar el shofar. Pero hay que entender que el día de hoy, con la creación de un calendario civil que fue creado por un rabino sabio llamado Hillel en Babilonia en el siglo tercero o cuarto después de Cristo, ahí vino a funcionar un calendario civil donde justo cuando cae la fiesta de Yom Teruah o el día del gran soplo, que hoy tocan es el shofar, obviamente el rabino Hillel, con la autoridad que tenía, pues crearon un calendario civil y vino a ser Rosh Hashanah o cabeza del año, es decir, el primero del séptimo mes en el calendario de Dios hebreo. En el calendario civil, el primer día del séptimo mes va a ser el primer día del primer mes del año, pero del calendario civil. Me aclaro, y eso se llama Rosh Hashanah o cabeza del año en hebreo, pero en la Biblia se llama Yom Teruah, donde Dios manda a tocar esas trompetas de plata o el shofar el primer día del séptimo mes de Tisrei, que los judíos llaman al séptimo mes Tisrei. Está dentro de las fiestas denominadas Yamim Noraim o días temibles. Se lo menciona en la Torá de Baikra o Levítico 23, 23 al 25. Se la llama también Día de las Trompetas, ya que es el día donde se hace sonar el gran shofar que llama a todo israelita o a todo judío a la reflexión, análisis y meditación, incluyendo oraciones. También hay que entender que no solo los judíos practican esta fiesta. Yo he notado que ahora en muchísimas iglesias cristianas y denominaciones cristianas es muy normal también tener ya un shofar. Hoy es mucho más fácil viajar a Israel y traer un shofar o pedir en línea un shofar y le venden los judíos, pues, y en muchas iglesias también tocan el shofar el primer día del séptimo mes dentro del calendario religioso. Otra fiesta es Yom Kippur, que se lo realiza el 10 de Tisrei. El Tisrei es el séptimo mes hebreo. Entonces el día número 10, después de tocar el shofar, que es el primer día, el día décimo de ese mes,
Para el judaísmo es el día más sagrado y es conocido como el día del perdón o de la expiación, en donde hay un ayuno completo de la población judía. En esta fiesta se expresa el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Se haya detallado en Baikra o Levítico capítulo 23 del 26 al 32. Entonces el día de Yom Kippur para la mayoría de los judíos es el día más importante del año. Desde el primero de Tisrei, donde se toca el shofar, hasta el 10º día son días terribles, donde el judío tiene que pedir perdón al prójimo a quien ofendió, a Dios, hacer pagos si es que fuera necesario, porque hay pecados que necesitan un pago físico, no solamente pedir perdón. Hacen bastante sedaká, buenas acciones. No se puede comparar con caridad, porque caridad en el mundo cristiano suena a dar lo peor, lo último. No, sedaká es algo donde tiene que darse una ayuda que le cueste y que valga la pena ayudar al necesitado o a las organizaciones que sirven a Dios, etcétera, 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 ¿no? Entonces ese es Yom Teruah, se visten de blanco, según la tradición judía, no usan cuero, no, nada de cuero ni en los zapatos, ni en los relojes, ni en las correas, es lo más sencillo que tienen que vestir y tienen la tradición de vestirse de blanco. Recuerden que los esenios también vestían de blanco, ¿no? Una de las ramas fuertes del judaísmo en la época de Yeshua, que vivían en, en las cuevas del Qumran, cerca del Mar Muerto, o sadoquitas, ellos se autodenominaban sadoquitas también, porque decían que vienen de la línea de Sadoc, el Cohen Gadol que estuvo de turno cuando se inauguró el templo que construyó el sabio Salomón para Dios. Entonces, ese es Yom Teruah, la fiesta más importante. También ayunan, porque Dios manda ese día afligir el alma. Entonces el judío entiende que afligir el alma es vestir moderno, es no comer, aparte de que tienen que pedir perdón, etc. Otra fiesta que está en la Torah es Sukkot, o fiesta de las cabañas, de las enramadas. Se la realiza del 15 al 22 de Tisrei, es decir, en el séptimo mes tenemos 3 fiestas. El día del gran soplo, del shofar, el día del perdón, el 10º día, y el día 22 comienza donde Dios manda vivir en cabañas al pueblo de Israel durante 7 días, les saca de su zona de confort para recordarles que sin Él nada son, nada es el ser humano sin Dios, y tienen que vivir esos 7 días prácticamente en cabañas. Entonces Sukkot es del 15 al 22 de Tisrei y se la denomina la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Se conmemora el hecho de que el Eterno bendito sea hizo habitar al pueblo de Israel en tiendas. En esta fiesta todos los judíos deben vivir en tiendas o cabañas durante 7 días y usar el primer día de la fiesta las plantas tradicionales que son el mirto, el etrog, la palmera y el sauce para poner en la cabaña. Y también tenerlas y bendecir, ¿no? Es una fiesta de peregrinaje a Israel. Entonces ya encontramos aquí de estas fiestas que hemos mencionado que Pesach, Shavuot y Sukkot son fiestas obligadas de peregrinación a Jerusalén, donde está la casa de Dios, el Bet Hamikdash. Y hay 2 fiestas que aunque no están en Levítico capítulo 23, porque fueron posteriores en la historia, obviamente en los eventos históricos de Israel o de Judá, del Reino del Sur, es la fiesta de Hanukkah y la de Purim, que no son fiestas civiles, se les considera también fiestas religiosas, porque, por ejemplo, el Hanukkah es una fiesta que es de tipo religioso, pero no aparece en la Torá, es más bien una recordación y ordenanza de tipo rabínica, en donde se recuerda la supervivencia del pueblo judío bajo el periodo de los macabeos, en la época de la invasión griega y destrucción parcial del templo. Se le llama también fiesta de las luminarias, ya que su principal detalle es que se prenden luces en la Hanukkah durante 8 días de la celebración. Se la celebra el 25 de Kislev al 2 o 3 de Tevet. Entonces esta fiesta
de Hanukkah, que quiere decir en hebreo rededicación, dura 8 días y cae el 25 de Kislev hasta el 3 de Tevet. A veces coincide con Navidad, por ejemplo el año 2016, el 25 de Kislev, donde comienza Hanukkah y se prende la primera luz en la noche, coincidió con el 24 de diciembre, que sería Navidad dentro del cristianismo. Entonces, esta fiesta nos recuerda, y se puede leer en Primera y Segunda de Macabeos, que está en la Biblia católica. En los deuterocanónicos se puede leer cómo Dios, a través de los macabeos y de Judith, pudo librar al pueblo de Judá, al reino del sur, que estaba cautivo bajo el imperio griego-asirio del malvado Antíoco Epífanes. Antíoco el divino, que se creía un dios, pero la gente le llamaban Antíoco el loco, ¿no? Pero Epífanes quiere decir, Antíoco Epífanes, Antíoco el divino, ¿no? Entonces, que fue cruel, que prohibió el estudio de la Torá, prohibió la circuncisión, prohibió celebrar las fiestas, puso gimnasios, puso lugares de filosofía en Jerusalén, cosas muy opuestas al judaísmo, que causaron un gran problema puesto al pueblo judío. Entonces, cuando ellos se rebelaron, pudieron vencerlo, tuvieron que rededicar el templo, porque los griegos asirios sacrificaron cerdos, un animal inmundo en la Torá, no permitido ni comerlo, peor ser sacrificado en el templo. Metieron una estatua de Zeus, también un dios falso que se supone vivía en el monte Olimpo, y en honor a él se creó las Olimpiadas, que son cada 4 años en honor a Zeus. Entonces tuvieron que rededicar el templo, y eso es Hanukkah, la rededicación del templo, y obviamente también se conoce como la fiesta de las luces, porque ellos encienden, los judíos, una menorá, perdón, una menorá o un candelabro que tiene 9 brazos, donde se prende 8 días, durante 8 días en la noche, frente a la ventana, se prende una vela cada noche. Porque recuerda también, según el judaísmo tradicional, un milagro de que cuando el templo fue rededicado, el aceite que había especial, con la fórmula dada por Dios, que solo lo podía hacer el sacerdote, esa botellita de aceite valía para encender la menorá de 7 brazos que estaba en el lugar santo, encendido noche y día para un día, una noche, y de una manera milagrosa. Esa duró 8 días hasta que el otro aceite esté listo en 8 días, y eso se llama la fiesta de las luces, también como le dicen, porque se va encendiendo una luz cada noche, y la novena que está en el candelabro es el que sirve, ¿no? Es el que va sirviendo. Entonces, por eso es que este candelabro tiene 9 brazos, por los 8 días, y una porque el que sirve le va encendiendo una cada noche, hasta que se enciende las 8 velas en Hanukkah. Eso es Hanukkah, más o menos. Y Purim, que es una fiesta de recordación cuando los judíos fueron liberados de las manos del malvado Amán en el imperio persa, cuando Jerjes era el rey. Esta fiesta aparece en el libro de Esther y es muy discutida para muchos si debe o no debe ser celebrada. Claro, no está en Vaikra, Levítico 23, pero es un evento histórico que sucedió y está mencionado en el libro de Esther. Aunque no se menciona en este libro el nombre de Dios, pero se ve la mano de Dios de una manera misteriosa, oculta, obrando. Y aún el malvado Amán, que quería matar a los judíos de las 127 provincias porque los odiaba, aún despectivamente le decía el judío Mardoqueo, y según algunos de ahí viene ese apodo o nombre o ese gentilicio despectivo de judío. Aparece en el libro de Esther, que sería Adasa el nombre correcto de ella. Entonces muchos le confunden con un carnaval, el carnaval judío, ya que se ocultan ellos detrás de disfraces en esta fiesta. Otros se mojan recordando así que Adasa
Esther estuvo ocultando su identidad en el imperio hasta cuando llegó el momento de abogar por su pueblo. Se celebra el 14 de Adar, que más o menos cae entre febrero y marzo en el calendario gregoriano. Por ejemplo, acá en el Ecuador se celebra el carnaval de Guaranda, en la provincia de Bolívar, más o menos entre febrero y marzo. Entonces, para poner una comparación, este carnaval judío coincide a veces con el carnaval de Guaranda también, ¿no? Es interesante. Bueno, así les llama a la gente, pero porque de pronto no comprende en realidad el trasfondo de esta fiesta judía, que es muy importante recordar cómo Dios les sacó de morir del malvado Amán y su edicto en las 727 provincias que estaba, ya que a través de Esther y de Mardoqueo Dios movió todo para que el rey Asuero firme un decreto, y aunque el propio rey no podía abolir, pero sí ordenó que los judíos se defiendan de los ejércitos del malvado Amán, y el mismo malvado Amán fue muerto por orden del rey, y los judíos se defendieron y vencieron a los que querían matarlos, y muchos pueblos que vivían en las 127 provincias se convirtieron al Dios de Israel y fueron convertidos como judíos también a través de este evento que sucedió en Persia, cuando Esther Hadasa era la reina, la esposa del rey, y Mardoqueo, su tío, llegó a tener mucha autoridad también ahí como ministro, ¿no? Entonces, es una fiesta que recuerda la liberación. En base a su defensa, y se hace un ayuno previo, es llamado el ayuno de Esther. Entonces, un poquito hemos visto de una manera básica en esta materia consideraciones básicas del judaísmo, en este capítulo, que es el capítulo 6, las fiestas judías, pero hay que aclarar que muchos llaman las fiestas judías, pero cuando uno va a Levítico capítulo 23, en realidad Dios dice: estas son mis fiestas, es decir, son fiestas de Dios. Y obviamente cuando decimos fiestas judías, lo decimos porque quien más las celebra y las guarda en realidad son los judíos. Eso es, así que de mi parte, muchas gracias por escuchar estos estudios básicos. Soy el pastor y profesor de Biblia y Teología Iván López, de la Corporación Mesiánicos en Acción, Salmo 133, que es legal acá dentro de nuestro país amado, que es Ecuador, y la sede queda en Quito. Shalom, paz a los que les gusta el saludo hebreo, y Dios les bendiga a los que les gusta el saludo cristiano. Amén.